Soy Fer Carrillo y continuamos con la historia del procesamiento de información. Vamos a hablar ahora de la generación 5 que va de 1980 a la fecha. Aquí ya voy a empezar a hablar un poco más del hardware, porque eso es parte importantísima. Aunque voy a hablar más de eso en el siguiente video de cloud. Bueno, para esta época empiezan a salir los discos duros de SATA. Bueno, de Parallel ATA, que son previos a SATA, perdón, y tienen su velocidad. Es importante tomar en cuenta la velocidad del disco porque eso nos permite saber qué tan rápido vamos a poder cargar las cosas del disco duro a la RAM. Luego tenemos ATA, que son mucho más rápidos. Está SATA 1, SATA 2, SATA 3, los cambios que hay ahí. Y eventualmente llegamos al disco de estado sólido. Los discos de estado sólido ya no son los típicos discos duros que tienen cilindros y sectores y pistas. Estos ahora son simplemente un circuito integrado que tiene todo el disco y esto, la velocidad esta es inmensa. Es mucho más rápido que el disco duro. Y yo lo comparo casi como si tuvieras RAM en vez de tener disco duro. Los discos de estado sólido no son nuevos, realmente. Yo tengo entendido que antes los discos de estado sólido se usaban con fines militares en los misiles, porque los discos duros, como son magnéticos, por la velocidad y la altura se deshacían. Bueno, no se deshacían, pero perdían el formato en el aire. Entonces, lo que usaban los misiles eran discos de estado sólido. Eventualmente, los discos de estado sólido, como todo en la computación, bajó el precio y se volvieron accesibles. Ya son muchísimo más accesibles que antes. Yo creo que mi primer disco de estado sólido que tuve, lo tuve allá en el 2011 con la primera Mac que tuve. Pues esta. Tuve una MacBook Air del 2011 y esa traía un disco de estado sólido. Se sentía la diferencia enorme. Ya ahorita, antes yo creo que la relación precio y tamaño era como 8 veces el, el precio, o sea, el mismo precio con lo que me compraba un disco de estado sólido, me podía comprar uno 8 veces más grande con disco duro. Y ahora lo normal es que unas compus traigan unos de arranque de disco de estado sólido y un disco duro aparte donde están guardando los datos, como para darle velocidad al sistema operativo y a los programas, pero tener los archivos en otra parte que no sea tan costosa. Lo siguiente es que veamos esto. Esta es la tesis de Linus Torvalds, el creador de Linux en el 97. En el 97 surge, bueno, ya tenía un poco más Linux, pero esta es su tesis. Imagínense una tesis tan útil. Ojalá yo haga una así de útil algún día, que dé pie a algo que use todo el mundo y que haga que la mayoría de las cosas en el mundo corran. Bueno, eso de sistemas operativos también lo metí aquí. Linux funciona muchísimo más rápido que Windows. Si yo pusiera los sistemas operativos en escala, iría al principio Linux, súper rápido. Abajo Mac, que en realidad es Mac OS X, que es un hijito de Unix, por eso no voy a entrar en detalles. Y al final Windows. Lo que ustedes pueden hacer entre uno y otro, la diferencia es enorme. Linux funciona mucho más rápido, es más confiable. Yo no uso Linux por cosas del trabajo, no puedo en mi trabajo actual. Cuando estaba en Oracle sí lo usaba. Me encantaba la velocidad de mi misma máquina con Linux y con Windows, era enorme la diferencia. Uso Mac por los drivers, porque en Linux sí es medio fastidioso soportarlos. Pero la diferencia de uno a otro sí es
muy notable. Por eso lo meto aquí en el procesamiento de información. Es más rápido que lo hagan en Linux que el que lo hagan en Windows. Ahora, estos artículos son para que vean lo del Apolo. Ahora, no solo de historia del Apolo, sino que vean qué tanto es más poderoso su celular que el Apolo. Les voy a dejar la liga ahí, pero uno de estos que les voy a mostrar habla acerca de qué tantas, creo que es 1.000.000 de veces. Por acá. Un teléfono que tenga 4 GB de RAM es 1.000.000 de veces más grande en memoria que el Apolo. Para que se den una idea. Y su celular, un iPhone, tiene 100.000 veces más poder de procesamiento que con lo que llegaron a la Luna. Para que vean lo mucho que ha evolucionado el procesamiento de información. Entre más memoria tengan, más pueden procesar. Y el CPU, por la ley de Moore, ha ido avanzando mucho. Y hablando de la ley de Moore, les iba a decir que la ley de Moore se deja de cumplir. Este es un artículo que sacaron por el 55 aniversario de la ley de Moore. Es ahorita de abril del 2020. Vean aquí esto que vamos a hablar volviendo al Moodle. Tenemos el número de cores lógicos, cuánto usa de energía, la frecuencia, el performance de cada uno de los CPUs y el número de transistores. La ley de Moore habla específicamente acerca de la cantidad de transistores que se puede poner en un circuito integrado para el CPU. Si se fijan, la escala aquí es exponencial. Cada línea es el doble de la anterior. La cantidad de transistores sí ha subido. El performance, vean que iba muy bien, pero aquí se empieza a romper la tendencia y se mantiene en el mismo cuadro, entre 10.4 y 10.5. Y la frecuencia también un poquito antes se empieza a dejar de cumplir. Justo en ese momento se empiezan a meter más procesadores lógicos que antes. No es coincidencia, eso se los tenía escrito por acá. Se deja de cumplir la ley de Moore. La ley de Moore como tal se sigue cumpliendo, pero el performance ya no se duplica cada 2 años. Empiezan a salir los micros con varios cores. ¿Qué es lo que pasa aquí? Eso me pasó a mí cuando yo estaba empezando la carrera, ya en el 2006, estaba saliendo los primeros CPUs, los primeros de Intel, el Intel Core 2 Duo, que tenían 2 CPUs, y la cosa era de que pues, ya no podían escalar más la velocidad del CPU porque se quemaban literalmente, pues, como si le hicieran un overclock. Entonces lo que empezaron a hacer para vender más por mercadotecnia, sí funciona, pero no tanto como uno pensaría. Empezaron a venderle varios cores al CPU. De esa forma, pues siguieron vendiendo, pero había un pequeño problema. Los sistemas operativos estaban pensados en un solo procesador. Entonces yo podía obtener mi computadora con 2 procesadores, pero el sistema operativo era de uno solo. Así es que el sistema operativo nada más recibía uno y el otro estaba ocioso, no hacía nada. Eventualmente se actualizó y se crearon sistemas operativos de 64 bits y entonces surge algo que les iba a contar desde que empecé a hablar de la arquitectura 8086. No sé si se han fijado que en Windows cuando instalan algo se instalan archivos de programa y a veces en su máquina ven 2 archivos de programa. Ven archivos de programa y archivos de programa 86, o lo ven como archivos de programa y archivos de programa 64
y otro de 86. El de 64 es porque tiene 64 bits y el de 86 es porque tiene la arquitectura del 8086. En el 8086 hubo uno que fue el 8386, en el cual ya salen los 32 bits. A partir de aquí, los procesadores empiezan a tener 32 bits. Son 4 registros de 8 bits y por eso son 32. Todos los que siguen empiezan a tener ese formato también para ser compatibles con el 8086, como les había dicho. Entonces, cuando ustedes ven el archivo de programa 86, quiere decir que tiene una arquitectura de 32 bits. Y cuando ven el archivo de programa 64, quiere decir que está hecho para dos núcleos, 32 bits de uno y 32 bits del otro. Eso lo notan más que nada en Windows. Y con eso hubo un rollote ahí de los drivers. Si tenía una computadora de 64 bits y me quería conectar a la impresora para mandar un trabajo, pues había un driver para 32 y uno para 64. Y hubo un momento donde no eran compatibles. Si yo tenía algo de 32 bits, no podía correr en algo de 64. Eso fue hace mucho, mucho tiempo. Estoy hablando de unos 10, 14 años. Bueno, 10, 12 años más o menos. Y duró un buen tiempo. Por eso es que empiezan a surgir estos cores. Y ya ahorita ustedes lo pueden ver como algo bastante usual, diría yo. El que sus compus tengan varios cores. La mía, por ejemplo, tiene i7. Y ahora buscando esto de RAM growth per year, vamos a ver también cómo ha crecido el uso de la RAM en los últimos años. Yo empecé por aquí en el 2006. Mi primera compu tenía 512 de memoria, creo. No, yo estaba por acá. Bueno, ya no me acuerdo tanto. En el 2009 me acuerdo que por un programa que usábamos de Rational de IBM en la escuela, tuve que subir a 4 gigas de RAM. Subí a esos 4 gigas con 2 gigas. Y en el 2011 que me compré la Mac traía 2 gigas. Y a partir de aquí, en el 2013, en el trabajo, he estado trabajando siempre con 16 gigas de RAM en las labs que tengo y en mi Mac, que ya no es esa del 2011. Vean cómo se ha estancado del 2013 para acá, ya no ha crecido más. Sí hay slots, bueno, el slot es donde lo meten, no me acuerdo cómo se llama ahorita, la RAM física, el DIMM, no me acuerdo, que dan para 16 GB de RAM de manera comercial. De manera ya empresarial, sí hay más grandes. Pero vean cómo esto no ha seguido creciendo mucho, igual que esto de acá. Entonces, del 80 para acá, aunque sí han seguido evolucionando las cosas, ya no ha sido la evolución tan rápida como antes. Lo que sí es que ahora es mucho más accesible para todos. Y otros discos de los que no hablé son los discos SCSI. No se escribe así. Bueno, les voy a poner la liga en el Moodle, porque no me acuerdo ahorita cómo se llama. Pero los discos, sí, es esta. Los discos SCSI
son los discos que se usan con un, un uso empresarial, porque el disco duro se termina dañando, porque sigue siendo mecánico por dentro. Se daña el brazo de lectura, se daña el brazo de escritura. Tienen su tiempo de vida útil, creo que es como de un año prendido. O sea, solo cuenta el tiempo que está prendido, el tiempo de uso. Los discos de estado sólido también se llegan a gastar. Yo me compré un disco de estado sólido como en el 2013. Me compré uno para mi compu del 2007 y la revivió como por unos 2 años. La compu que les dije que tenía 4 gigas. La revivió y funcionaba muy bien hasta que el disco de estado sólido ya terminó por no funcionar. El disco de estado sólido de la Mac también terminó por desgastarse. Todos los discos se gastan. Los SCSI, que son empresariales, tienen un tiempo de vida promedio antes del fallo mucho más alto que estos. Son más caros y por eso son empresariales, pero duran mucho más. Y bueno, estos son de las cosas que les quería hablar de esta quinta generación. Y en el siguiente video de Cloud vamos a ver cómo Cloud realmente cambió todo el paradigma. Nos vemos.